Ya, mi nombre es Quinto Aucejo. Yo estudié en el Colegio Santa María. Yo fui miembro fundador del Soalicium. Cuando el Soalicium se inició en el Colegio Santa María. Y no estoy en el libro, ni tampoco soy un seudónimo. Pero después me retiré del movimiento. Luis Fernando, en un momento determinado, cuando estaba en cuarto y media, me sacó de la clase para proponerme ser sacerdote. Me leyó los pasajes de un libro donde había un personaje que se parecía mucho a mí. Y después me preguntó, ¿de quién estoy hablando? Y le dije, de mí. Me dijo, ¿quieres saber cómo se llama este libro? Y le dije, muéstrame la catapa. Y entonces volteó y decía, Buscando Vocaciones. Y me dijo si había escuchado hablar del llamado de Dios a los sacerdotes, y naturalmente le dije que sí, pero que no sabía cómo se daba. Y me dijo, bueno, este es el llamado de Dios. Dios te está pidiendo a ti, a través mío, que tú seas pastor de su iglesia. Vaya que momento para más difícil. Pero yo en realidad tenía otros planes en la vida. Y se los dije. Y le dije que tenía intenciones de casarme, tener hijos, formar una familia. Y que claro, estaría dispuesto a reconsiderarlo si es que la iglesia estuviese dispuesta a permitir que los sacerdotes se pudiesen casar, tener hijos, formar una familia. Figari me miró, pensó que me estaba burlando de él. Me dijo, está bien, lo entiendo, se fue. Y nunca más lo vi hasta hace, creo que 1 año o 2. Pero yo vi como mis amigos de la promoción, que dicho sea paso eran los mismos, mis amigos que eran los sacristanes del Inmaculado Corazón, que después fueron los scouts, los guías de patrulla, subguías de patrulla. Yo era scout, sigo siendo scout. Después fueron los alfiles del director del colegio, un hermano religioso, de pelo largo, camisas de colores, patillas, que nos llevaba al Cerro San Cosme a que enseñáramos a los niños pobres. Un religioso revolucionario para su época. Y que después Figari captó al mismo grupo, a Emilio, a Java, a Alfredo, a Raúl, a Luis, grandes amigos míos, pero que con el tiempo, en la medida en que Soalicium se fue afianzando, comenzaron a cambiar. Preguntaban en antes cómo es que se forman estos grupos. Bueno, se formaron así, no fue un proceso de un año a otro. Él captó a los líderes, captó a los mejores, que venían formándose desde hacía muchos años para hacerlo algún día en la vida, pero en otros términos. Y bueno, yo me alejé del movimiento porque comencé a ver suspicacias, manipulación, intrigas, mentira. Por eso no me alejé de Soalicium. Por eso también no fui sacerdote. Sabiendo que iba a venir acá, pensé decir algo que para mí es importante. Esto era parte de ello. Para lo otro, necesito una ayuda de memoria que tengo aquí en mi bolsillo y con la venia de ustedes la voy a sacar. Esa no es. Tampoco. Esta es. Muy en línea con lo que han expresado acá.
quizás habría que hacer un estudio. Perdón. Así, a mí siempre me ha parecido una aberración esto del celibato y del voto de castidad. Estudié en un colegio religioso de Lima, solo de varones, donde todos los religiosos de ese colegio eran sacerdotes o hermanos, todos hombres. Y todos vivían juntos, año tras año tras año. Y a mí me parecía medio raro esto. Un montón de hombres adultos viviendo todos juntos, año tras año tras año. El hecho de que ellos no se pudiesen casar, tener hijos, familia, me parecía aberrante en esa época. Me parecía hasta contra natura. Y en ese entonces me daba cuenta que varias de esas personas no eran, por decirlo de alguna manera, normales. Uno que enseñaba religión en mi colegio era Luis Fernando Figari. No vivía en el colegio, ya lo comenté, pero prácticamente estaba ahí todo el día, pues obviamente estaba formando su movimiento religioso. Y ya todos conocemos el final de la historia, pero había otros. Por ejemplo, teníamos un hermano religioso que enseñaba inglés. Era un tipo brillante. Era hijo de una familia adinerada americana. Había estudiado en Suiza. Sabía 4 idiomas, o varios idiomas y varias lenguas muertas. Un tipo fantástico. Un día se fue a Estados Unidos, hizo sacerdote, y tratando de buscar qué fue de su vida, me encontré con la noticia de que había sido pederasta. Había violado a un chico que cuando ese chico fue adulto, lo denunció. Dicho sea de paso, el caso está en internet. Hay como 20 páginas al respecto. Lo metieron preso, lo botaron de la congregación. Ese fue mi profesor de inglés. De manera que ya hay 2. Porque ahora sabemos de Figari, ¿no es cierto? Y yo sé de este otro ahora. Pero es más, habían 2 más. Habían 2 religiosos más que eran medios raros. No puedo decir que eran pederastas, pero a mí sí me consta de que tenían algún tipo de trastorno mental de carácter sexual. Eso sí, no tengo ninguna duda de ello. Van 4. De modo que estamos hablando de 4 religiosos, de los cuales 2 terminaron evidenciándose como pederastas y 2, a mi juicio, como potenciales pederastas. Quizás habría que hacer pues un estudio más profundo, pero yo he comenzado a concluir algo. Y como soy publicista, lo escribí en una frase que lo sintetiza todo como un eslogan. Religioso célibe, coma, potencial pederasta. Religioso célibe, coma, potencial pederasta. No estoy diciendo, por favor, que todos los religiosos son pederastas, pero estoy diciendo que son potencialmente hablando, desde mi perspectiva, y no soy psicólogo ni psiquiatra, son potenciales pederastas. Yo vi 4 potenciales, 2 terminaron siéndolo. Algunos dirán que quizás estos sujetos llegaron enfermos a estas congregaciones religiosas. Dirán, como se ha dicho, que fueron sus historias familiares. Y puede ser, pero de lo que sí estoy convencido es que el celibato y el voto de castidad generan, nutren, fomentan y, como lo quieren llamar, la pederastía. Y eso está afectando seriamente a miles de niños inocentes e indefensos en el mundo. ¿Podemos hacer algo para que los sacerdotes y las religiosas se puedan casar y tener hijos? Legalmente, clericalmente, creo que todavía no. Pero moralmente sí. Como lo están haciendo los autores del libro.
sobre el que hoy estamos hablando, como lo están haciendo los organizadores de este evento. Y tenemos que seguirlo haciendo, como lo hicieron los jóvenes con el tema de la repartija y de la ley Pulpín. Leyes que finalmente fueron desestimadas, porque el mundo siempre puede cambiar para mejor. Por lo tanto, con relación a lo expresado el día de hoy, creo que hay que tomar las redes sociales, las calles. Hay que marchar, hay que luchar, hay que combatir, sin miedo, sin vergüenza, sin culpa y con un solo estandarte: religioso célebre, potencial pederasta. Muchas gracias.